Bueno, muy bien. Tenemos el placer enorme de presentarla a ella, Ana Luisa Gadea, directora del SPA Shambhala. Además, bueno, ha hecho una carrera realmente muy interesante que vamos a estar repasando para esta introducción, porque ella es cosmetóloga médica también, por supuesto que ha desarrollado sus estudios en Reiki y vamos a profundizar en el día de hoy en lo que es mindfulness, más precisamente en la parte de educación sexual y finalizando con lo que es el sex coaching, que de repente ya nos tira alguna puntita para deshilachar más adelante en alguna otra nota que le podamos hacer. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa introducción. No, gracias a vos por estar acá. Tuvimos una charla el otro día en el spa, muy interesante, donde me contabas bueno, los proyectos que estás llevando adelante. Y bueno, hay uno del cual los dos coincidimos que valía la pena traerlo aquí a la mesa para contarle a la gente de qué se trata, porque bueno, estamos hablando de niños y de niñas. Estás en una institución hoy en día, bueno, más precisamente en el punto de la violencia institucional hacia niñas y niños, que tiene que ver con eso porque, bueno, justamente me mostrabas estadísticas antes de arrancar el programa de hoy de lo que ha venido creciendo en estos últimos años, que seguramente después Nahuel en formato digital lo comparta para que la gente lo pueda ver. No sé si querés contarnos de esa experiencia, nos metemos ya de lleno en lo que es la Escuela 105. Sí, exacto. Estamos hace 2 años allí en la escuela por unas maestras que tenían el interés de... Bueno, en los programas de primaria está todo lo que es educación sexual. Ajá. El problema es que a veces es difícil de implementarlo porque, bueno, si no está la persona capacitada para poder desarrollar esos temas, a veces no es tan fácil. Pero bueno, estas maestras tenían la inquietud de desarrollar esos temas y bueno, hablaron conmigo, ya sabían que bueno, un poquito me estaba estudiando eso y me dedicaba a eso. Y bueno, hicimos un plan, un programa para que los chicos pudieran tener toda la diversidad de temas que puede abarcar lo que es la sexualidad, por supuesto, para la edad de ellos, ¿verdad? Así es, Porque estamos hablando de sexto año puntualmente. Sí, sexto año. Igual este año ya me dijeron en otra escuela que los niños de quinto también estaban, o sea, los padres de los niños de quinto también están interesados, porque bueno, con lo que son los medios y tanta difusión, y los niños cada vez acceden a la información mucho más temprano, ¿verdad? Así es. El asunto es que a veces los padres no pueden saber qué información están teniendo, a qué sitios están entrando y si esa información está buena para su edad o no. Entonces lo ideal es educarlos desde un ámbito institucional para que ellos después puedan decidir hacia qué sitio van o no, o nada, como se trata en un ambiente cuidado, en un ambiente escolar, por ejemplo, a veces no tienen la necesidad de ir a buscarlo por otros lados, que si no se trata, sí tienen la necesidad, porque es normal, ¿verdad? Claro. Esa, tener la necesidad de saber. Es importante que hacías referencia cuando comenzaste, bueno, de tener de repente, como en este caso, una referente que esté formada, ¿no? Y que dé las garantías de bueno, la seguridad, el respeto hacia los chiquilines y las chiquilinas, no solo por dónde se va a ir, sino de qué manera se va a abordar, y la seguridad para los referentes, para las madres, para los padres, de que se pueden quedar tranquilas y tranquilos, de que hay una persona sumamente preparada al lado de atrás, que trabaja con mucho respeto, con mucha dedicación y amor, y que me parece que con respecto a eso otro que me decías, de que también estar en el programa lo podrían hacer de repente las referentes, las maestras, pero claro, han habido tantos cambios en la educación últimamente que tienen que estar ayornándose permanentemente, que este es un tema tan importante, el de la sexualidad, y más en esas edades, ¿no? Que se está la preadolescencia, en lo cual, bueno, nos podrás contar tú, pero se vienen muchos cambios hormonales, muchas preguntas. Y bueno, qué mejor que alguien que esté sumamente preparado para eso. Entonces, al principio capaz que algunas barreras
Ay, Pero ves que se abren más puertas entonces. se abren más puertas. El asunto en lo que es la sexualidad es que no es como otra materia que uno puede entrar de cero. Nunca vamos a empezar de cero, porque siempre traemos algo de nuestra casa, de nuestra casa, de nuestros padres, a veces de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. La sexualidad siempre, bueno, siempre fue como mucho tabú, Sí. hubo mucho tabú, pero también eso, el no hablarlo, el no comunicarlo, también es una forma de enseñar. Algo estás enseñando. Y si estás enseñando, y si lo que no estás enseñando a ocultar, a tener vergüenza, por ejemplo, El ¿no? mensaje es ese otro. Ese, claro, que hay cosas que están mal por tanto tiempo, por ejemplo, en general más a la mujer se le ponía como que no tenía derecho al placer, por ejemplo, ese tipo de cosas, por ser tabú. Bueno, fue mucho tiempo tabú todo lo que es la menstruación también, no se podía hablar, incluso los términos que se utilizaban. Por ejemplo, en la menstruación, cuando yo era adolescente, que no hace tanto, se decía, cuando estabas menstruando, se decía, estoy enferma. Se le decía, o estoy con tal cosa, nunca se decía la palabra porque era una cosa tabú, y que todo lo contrario era, en realidad estabas menstruando, estabas sana, Claro, no estabas sí, enferma. sí, se Pero lo adjudicaban como que era algo negativo. Algo negativo, y a la sexualidad o sea, están las dos puntas, hay cosas muy buenas y hay cosas que están muy feas en todo lo que es la sexualidad, pero bueno, intentamos además siempre llevarlo a lo que es lo positivo, para que nadie tenga miedo, para que los niños sobre todo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay mucha cosa para poder educar y cambiar, incluso los términos que se usan. Es importantísimo los términos, las palabras que se usan. Y con respecto, ahora que hacías referencia a lo bueno y lo malo, también es una manera de ir generando conciencia también en los pequeños y en las pequeñas, sobre los límites, sobre sus espacios, sobre su privacidad, su intimidad, ¿no? Lo que es su intimidad, exactamente, para que sepan, porque muchas veces, bueno, hay mucho abuso, ¿no?, en los niños, pero en general hay mucho abuso porque ellos no saben que eso está mal, por ejemplo, porque hay mucho secretismo. Entonces, bueno, se trabaja todo eso también, como tú decías, los límites, la intimidad, lo que el otro puede tocar o no puede tocar de mi cuerpo, el consentimiento. O sea, yo tengo que decir que sí, que la otra persona, por ejemplo, puede tocarme, tengo que consentir que sí, que lo haga, si no, no lo puede hacer, pero tener claro esos límites, cómo hacerlo, porque si nadie se los dice no se sabe, ¿no? Y a veces incluso trabajando en los talleres pueden llegar a saltar a alguna cosita que los niños te quieren comunicar, que les está pasando o que les pasó. Es muy interesante. Qué bueno. Muy interesante. Es una hora de bien para vos. Me contabas y me mostrabas algunos de los mensajitos que te dejan escritos ellas y ellos. Hablan también de lo que tiene que ver, bueno, con esa entrega que haces vos para con ellos en un tema que estás queriendo naturalizar y que debería ser así el día de mañana. Con respecto a los temas que tocan, por ejemplo, para que la gente sepa, aquellos papás, aquellas mamás que no han tenido aún esta experiencia de que sus niños tengan una educadora que los vaya interiorizando sobre estos temas tan importantes. ¿Qué temas se tocan en una clase? Porque de repente a mí me dicen, bueno, tu hija va a tener en esta clase una educadora que va a venir, bueno, y a mí se me pueden levantar imágenes de cosas, de temas que se pueden hablar. Pero de repente, uno también que ya es adulto, depende de la vida de cada uno, las imágenes que levanta. Entonces está bueno saber realmente sobre la mesa qué es lo que les proponemos a los chiquilines. Capaz que habíamos dicho y no lo hicimos. Te puedo leer algunas definiciones de lo que son sexualidad para que veamos todo lo que abarca. ¿En qué terreno nos metemos? Exactamente, y todas las puntas por donde puede ir. Por ejemplo, de la OMS, te lo leo. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano, basada en el sexo
incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Abarca muchas cosas. Muchísimo, muchísimo. Porque somos seres sexuados, no podemos escapar de eso, Ajá. ¿no? Pero también la sexualidad va variando mucho de acuerdo al año que estemos, al tiempo, a la cultura donde estamos inmersos, en lo que es, por ejemplo, las mujeres. En Uruguay podemos caminar por la calle sin estar todas tapadas, por ejemplo, que otras culturas o otras religiones no lo permiten. Así es. Tenemos casi que los mismos derechos o hemos luchado por eso. Hay mucho para hablar, Sí, de sí. acuerdo a la cultura y al año en donde estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, con respecto a todo esto, a todo este abanico de posibilidades, a todo este contexto que hace, y como decías vos, el tema de principio, una cuestión de aceptación, diría yo, ¿no? De que, como decís tú, somos seres sexuados y que de repente uno se allana el camino ya si lo acepta y si deja todos esos tabú de lado, ¿no? Exacto. Entiendo que hay procesos, que cada uno debe tener su proceso de aceptación y que de repente a los que, capaz que los chiquilines, justamente, y tú que estás trabajando con niños jovencitos de escuela, es más, son más versátiles a la hora de incorporar conocimientos y seguramente los adopten con más naturalidad. Que de repente cuando dejamos pasar el tiempo y bueno, se vienen los cambios, uno capaz que es un poco más reacio a todos Sí, y lo que pasa que también que para algunos es más fácil y para otros más difícil. Ajá. ¿Tá? Porque si hablamos de diversidad, por ejemplo, si somos a las personas hetero, o sea que estamos en el cuerpo que habitamos, es el mismo sexo biológico que tenemos y tenemos una orientación sexual hacia el otro género, nos resulta más fácil la vida que si somos diversos y yo estoy quizás en un cuerpo donde no me puedo adaptar o simplemente me adapto a mi cuerpo y a mi sexo, pero me gusta mi mismo género, por ejemplo. Es mucho más difícil la adaptación a la sociedad que la primera versión, ¿verdad? Claro. Y bueno, y más todavía si no, me siento en un cuerpo al que no pertenezco. Entonces, bueno, hay ese tipo de personas, el transitar la sexualidad, sobre todo en la adolescencia, les cuesta muchísimo, porque en general muchas veces son echados de la casa, la familia no los acepta, tienen que transitar por todo un camino bastante difícil, a veces no lo aceptan, les cuesta, por ejemplo, conseguir un trabajo, si no son heteronormativos. Entonces, depende de cada uno por dónde tiene que caminar y por dónde tiene que transitar. O incluso cuando, por ejemplo, ha habido abusos de niños, cuando hemos sido abusados desde pequeño, el transitar la sexualidad también es muy difícil. Entonces, bueno, lo que me entusiasma muchísimo es poder ayudar también a esas personas, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de ellas y de ellos cuando tocas, por ejemplo, el tema de las diferentes posibilidades que hay en cuanto a la diversidad de género? Ellos, ¿cómo lo toman eso? ¿Son receptivos? ¿Te hacen comentarios al respecto? ¿Son empáticos? Mira, con esa pregunta me viene a la cabeza una devolución que tuve después de una clase de diversidad sexual. Sí, lo toman muy bien,
pero en uno de los papelitos que son anónimos que me devuelve, decía, bueno, muchas gracias por esta clase, me gustó mucho porque me sentí identificado. Entonces ahí digo, bueno, Qué ya bárbaro. valió la pena, Sí, tal cual, ¿no? porque ese niño sintió que se lo escuchó, sintió que quizás dijo, ay, eso es lo que me pasa a mí y no sabía lo que me estaba pasando. Entonces ya es un pedacito que quizás le allanamos un poquito el camino a ese niño para que se pueda expresar, capaz que para que lo pueda expresar a sus padres que antes no podía. Entonces, bueno, nada, ya con eso, Sí, con cada... y capaz que fue la primera vez que escuchó, que leyó, que en este mundo hay lugar para todos y que todos nos Exactamente. merecemos los mismos Y derechos. siempre se trabaja en lo que es respeto, ¿no? De respetar siempre a la otra persona, sea como sea, porque primero es la persona y después todo, como cada uno pueda vivir su sexualidad. Qué bien. Eh, Ana, con respecto a toda tu formación, porque hemos visto, teniendo tu currículum en mano, que no has parado de prepararte, de estudiar. Me encanta estudiar. eh, es vocación. Sí, porque me eh, encanta saber, me encanta conocer para poder transmitirlo y nada, y siempre